Hoy continuamos con la serie que iniciamos la semana anterior titulada Siervos. Esta serie tiene como objetivo que ustedes, en obediencia a Dios, tomen la decisión de servir a Dios en su iglesia local. La semana pasada aprendíamos que Dios nos ha dado su reino eterno para siempre sin que lo merezcamos y que por lo tanto tenemos que servirle a Él con temor y reverencia. Y es que ustedes mismos están respondiendo por qué para algunos jóvenes, o para muchos jóvenes, mejor dicho, puede ser difícil servir a Dios. Y es una realidad porque no estamos diciendo que el servicio a Dios es fácil, pero para algunos se vuelve aún más difícil. Pero miren, realmente no es porque no tengan tiempo, porque uno puede hacer el tiempo según aquello que considera prioritario, o puede averiguar si de repente en algunas cosas que choca su tiempo no pueden servir. Siempre se puede averiguar en qué más se puede servir a Dios. Tampoco es porque no tengan capacidades, porque todos tienen alguna capacidad y talento especial para hacerlo. Entonces, ¿por qué? Y es porque están tan inmersos en la cultura que los rodea, que están sirviendo a los ídolos de la cultura que los rodea. Quiero decirles que les es difícil servir a Dios porque están sirviendo a algo o a alguien más. Y entonces, es bien interesante ver los ídolos culturales que ustedes mismos están afirmando, que muchos jóvenes están viviendo, están sirviendo a estos ídolos culturales. Y muchas de esas cosas, si ustedes se dan cuenta, no son malos en sí mismos. El trabajo no es malo en sí mismo. Los estudios no es malo en sí mismo. Oír música no es malo en sí mismo. La ropa, la moda, tampoco son cosas que son malas en sí mismas. Pero, sin embargo, cuando esas cosas comienzan a ocupar un lugar prioritario en nuestro corazón, se convierten en esos ídolos que en vez de ocuparlo de herramientas para nosotros nos volvemos esclavos de esas cosas. Pero entonces, ¿por qué comenzar la enseñanza así? ¿Por qué comenzar la prédica así? Porque Génesis fue escrito para que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, entendieran quién es el Dios de ellos. ¿Quién es el Dios que los liberó? El único Dios verdadero. Ellos habían pasado 400 años allí. Estaban acostumbrados a la cultura de los egipcios, a la costumbre de ellos. Y vivían con miedo a los falsos dioses que los egipcios adoraban. Dios quería que ellos cambiaran su cosmovisión y supieran que su Dios es el único y verdadero Dios. Dios quería que ellos supieran que Él es el Rey soberano, quien al principio creó su buen reino. De esta forma ellos podían vivir para adorar y servir a Dios. Porque también recordemos de que cuando ellos fueron sacados de Egipto, bueno, antes de que fueran sacados de Egipto, de hecho, cuando Moisés se presenta a Faraón, en toda ocasión, tanto en Éxodo 7 como en Éxodo 9, le dice, en una, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Pero en otra dice, deja salir a mi pueblo para que me adore. El título de la prédica de hoy, como ustedes ven en pantalla, es Creados para servir a Dios. Y mi objetivo hoy a través de esta enseñanza es convencerte a ti, a través de Génesis capítulo 1, que fuiste creado para adorar y servir a Dios nuestro Rey, no a los ídolos de la cultura que nos rodea. En Génesis 1 vemos dos cosas que son las partes de este sermón. Primero vemos que Dios se presenta como el Rey soberano que crea su reino. Pero casi al final del capítulo vemos que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza para dos cosas, para que lo adore y le sirva. Entonces comencemos hablando de lo primero. Comencemos hablando del Rey del universo que creó su reino. Génesis 1:1, creo que es un pasaje de la Biblia que todos se lo saben de memoria, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia comienza directamente con este mensaje, un mensaje poderoso, que no fue ninguno de los dioses paganos de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel,
sino que fue el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, el eterno, el único soberano, el único todopoderoso, que en el principio creó todas las cosas. De hecho, 10 veces en Génesis capítulo 1 se repite la frase, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, 10 veces. Hay que recordar que en la literatura hebrea el número 10 representaba plenitud. ¿Y por qué de esto? Porque como dice el Salmo 33, 6 y 9, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Dios había creado todas las cosas. El único Dios verdadero había creado todas las cosas por su palabra. Pero imagínense los israelitas, aquellos que habían salido de Egipto, cómo ellos escucharon estas palabras, qué reacción hubo en ellos cuando se dan cuenta que Dios pronunció 10 palabras para crear este mundo. Que 10 veces dijo, o que 10 veces se registra y Dios dijo. Sin duda les habrían recordado aquellas 10 palabras del pacto de Dios en el monte Sinaí, el pacto de Dios con su pueblo, el decálogo, los 10 mandamientos. Y es que en 10 palabras vemos en Éxodo 20 que Dios establece su ley para Israel, para hacer pacto con su pueblo y para que ellos vivan para Él. Pero aquí en Génesis 1 vemos que Dios establece con 10 palabras su ley para su creación, para que la creación exista para la gloria de Él. Por eso leemos en el Salmo 148, 5 y 6, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará, hablando de la creación. Entonces pongámonos a pensar, estos israelitas que habían pasado por cientos de años como esclavos en Egipto, ¿cómo se habrán sentido, qué habrán pensado del mensaje que Dios creó todas las cosas con su poderosa palabra? Y es que en la antigüedad los reyes eran la ley de un país, los reyes eran la ley de una nación. Ellos estaban acostumbrados, los israelitas, por 400 años a saber que había alguien en el trono, el faraón. Sabían que había alguien en el trono, alguien poderoso que estaba representando a dioses poderosos. Ellos sabían que cuando Faraón pronunciaba un decreto desde el trono, se tenía que hacer y se tenía que cumplir. Pero aquí, en Génesis 1, Dios es retratado como el rey del universo. Y esto implica por lo menos 2 cosas. Primero, que Dios es el dueño del universo. Y si Él es el dueño de todo el universo, también es tu dueño. Dios es tu dueño. Tú le perteneces a Él. Por encima de pertenecer a tu familia, por encima de pertenecer a un grupo de amigos, por encima de pertenecer a una institución, a una sociedad, a una cultura, a un país, tú perteneces a Dios, eres de Él. Pero una segunda cosa que esto implica es que Dios es la ley del universo. Su palabra es poderosa. Él habla y se hace. Él manda y sucede. Él quiere y sucede. Nuestro Dios es el Rey soberano del universo. Nada en la tierra sucede sin su voluntad. Jóvenes, esto quiere decir que todo lo que tú eres, todo lo que tú puedes, conoces, tienes, has vivido y experimentado, es porque tu Dios soberano, tu dueño, así lo ha querido. Si tú estás aquí esta noche escuchando su palabra, es porque tu dueño así lo ha querido. Y si lo ha querido así, es para que tú respondas tomando una decisión hoy al escuchar su palabra. Después de escuchar eso, tú tienes que tomar una decisión. Después de escuchar cada predicación, después de cada discipulado, tú siempre tendrás que tomar una decisión.
Por lo tanto, nuestro Rey es soberano y tiene el control del universo. Con su poderosa palabra, Él puso orden al caos. Con su poderosa palabra, Él controla el universo. Con su poderosa palabra, el Rey del universo creó la tierra como su buen reino. Creó su reino y vio que su reino era bueno. Dios, el Creador, hizo todas las cosas de la nada por el poder de su palabra. Y lo hizo para su honor y gloria. Lo hizo para Él mismo. Esto significa, jóvenes, que todo lo que Dios creó fue hecho para servirle. Que la creación no existe independientemente de Dios, sino que depende continuamente de Él para su existencia y para su sustento. Pero también implica esto que Dios no necesita de la creación. La creación necesita de Dios. Y a medida que la creación cumple su propósito, la creación da testimonio de la existencia, de la sabiduría, del poder y de la gloria de Dios. De manera sorprendente, el apóstol Juan inicia el evangelio que él escribió con varias frases que nos hacen pensar en Génesis capítulo 1. Juan 1, 1 al 5 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Lo que vemos que está haciendo aquí el apóstol Juan es que Juan está identificando a Jesucristo como la palabra de Dios por medio de quien fueron hechas todas las cosas. Cristo estaba allí en el principio. Él es uno con el soberano Dios creador porque es parte de la Trinidad, del único Dios verdadero. Y Pablo dice acerca de Jesucristo lo siguiente en Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. En Jesús fueron creadas y en Él todas las cosas subsisten. Jesús es el Señor de la creación. Él es también nuestro Señor y dueño. Por eso el apóstol Juan dice en Juan 1:14 que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Pero para poder encarnar, para poder hacer esto, como dice Filipenses 2:7, Jesús se tuvo que despojar a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Se dan cuenta de lo impresionante de esto? El Creador se hizo como sus criaturas. El dueño de todo se hizo esclavo. Así la palabra de Dios que creó todas las cosas, que te creó e hizo a ti, también es el que redime todas las cosas. De tal manera, joven, que Jesús es tu Rey, pero también Él es tu Redentor. Él es tu Rey, Creador y Redentor. Por lo tanto, adora y sirve a tu Rey. Adora y sirve a tu Rey. Para eso fuiste creado. Porque fuiste creado, en segundo lugar, la segunda parte de esta prédica es que fuiste creado a imagen del Rey para adorarlo y servirlo. Si la creación en general fue hecha para servir y dar gloria a Dios, aún más los seres humanos. Nuestra creación especial a imagen de Dios significa que fuimos creados para servirle de una manera que va más allá de cualquier otra cosa que Él haya hecho. Nuestro servicio único está indicado por la bendición que Dios pronunció sobre la humanidad. Y su mandato es ser fructífero y multiplicarse para llenar la tierra, pero también para gobernarla, para reinar en la tierra, para tener dominio sobre las cosas creadas, sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente. Es lo que leemos en Génesis 1, 26 al 28, que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y aquí estamos viendo lo que sucedió en la segunda parte del día 6 de la creación. El día 6, después de crear a los animales terrestres, parece que Dios se detuvo por un momento. De hecho, aquí en esta parte de Génesis 1 parece que el narrador va más despacio. Y si va más despacio es porque algo importante va a decir. Llevaba entre todo Génesis como cierta fórmula de cada día de la creación. Pero acá cambia. Se detiene porque es importante. Dios delibera consigo mismo. Por eso el versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y jóvenes, esto para esos israelitas que habían sido sacados de Egipto, que habían dejado de ser esclavos en Egipto, fue impresionante. Porque no solamente ellos fueron liberados para servir al único Dios verdadero como rey, sino que con eso estaban viendo que ese rey creador los hizo a su imagen. Pero ¿por qué esto era tan impresionante para ellos? Y es que lo que sucedía es que en el mundo antiguo, en todas esas naciones que rodeaban a Israel, a lo que se llama el antiguo cercano oriente, un rey colocaba imágenes de sí mismos, estatuas, estelas. Por ejemplo, Ramsés II, en una desembocadura de un río, puso una gran imagen de él. Él no estaba allí, pero puso esa imagen de él para que la gente viera que allí, aún ahí, tan lejos de donde él estaba, él allí gobernaba. Las imágenes que ponían los reyes les decían a todos que esas provincias, aunque estaban lejos del trono del rey, eran parte del dominio del rey. Pero también se consideraba que los reyes tenían una relación especial con sus dioses, como descendientes y representantes de ellos. A los reyes se les veía como hijos de los dioses y que por lo tanto representaban el carácter de los dioses en la tierra. Esto significa que cuando Génesis dice que somos creados a semejanza de Dios, especifica una relación entre Dios y los seres humanos, como hijos que proceden de Él. A eso se refiere la palabra semejanza, una relación especial de Dios con los hombres. Y que por lo tanto, por esa relación, por ser hecho a semejanza de Dios, la única respuesta a esta verdad debe ser adoración a Dios, temor a Él, asombro por quién es Él y por lo tanto obediencia. Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿A quién o a qué estás adorando en tu vida? ¿De quién te estás asombrando en tu vida? ¿Estás adorándote a ti mismo? Y por eso estás levantando ídolos a tu semejanza. Si esos mismos ídolos que ustedes mencionaron ahí, esos ídolos culturales a los que ustedes dicen que están sirviendo. Fíjense que a mí sinceramente, cuando mencionaron ropa y moda me llamó la atención. Porque quizás de los distintos ídolos culturales que si yo hubiera respondido a eso, quizás nunca hubiera respondido ropa ni moda. Pero me llama la atención porque entonces eso quiere decir, si ustedes comienzan a analizar un poco más y llevamos la línea del sermón, quiere decir que ustedes han levantado, algunos de ustedes, los que respondieron eso, han levantado de la ropa y de la moda un ídolo. Pero cada ídolo que nos levantamos, lo levantamos a nuestra propia imagen.
a nuestra propia semejanza. ¿Qué quiere decir? Que se han levantado ese ídolo, porque al final para ustedes es importante, como dijeron también, su imagen, cómo se ven delante de los demás. ¿Y qué nos lleva a decir esto? ¿O qué nos lleva a concluir esto? Que se están adorando ustedes mismos. Mire, el Google. Eso no fue planeado. Es otro de los ídolos culturales que a veces en vez de herramientas se vuelven en dueños. Entonces, pero vamos a otro ídolo cultural, la música. Quizás hace mucho tiempo alguien hubiera dicho la música como ídolo cultural. Hace unos 50 años alguien hubiera dicho la música como ídolo cultural. Pero entonces, te levantas de ese ídolo a tu semejanza de la música. ¿Pero por qué? Porque me gusta, a mí también me gusta la música, pero quizás no hubiera puesto la música como ídolo cultural. Pero muchas veces por lo que te hace sentir. Porque para ti entonces el experimentar la emoción, los sentimientos son importantes. Y como te hace sentir bien, o te hace experimentar distintas cosas, tú te estás adorando a ti mismo a través de ese ídolo que te está levantando. Pero ¿qué significa cuando Génesis dice que somos creados a imagen de Dios? Cuando Génesis dice que somos creados a imagen de Dios, describe que hay una relación entre Dios y los seres humanos, de tal forma que los seres humanos fueron creados para representar a Dios como reyes que sirven en la creación. Los seres humanos, cuando dice imagen, los que leyeron primero eso lo entendieron súper bien, porque ellos veían que los reyes hacían imágenes de ellos para demostrar que ellos estaban gobernando en distintos lugares. Entonces, esto significa que los seres humanos fueron creados para representar a su rey. Son virreyes que sirven a la creación y en la creación como virreyes. Por lo tanto, la respuesta a esta verdad tiene que ser un servicio digno a Dios, sabiendo que como representantes de Él debemos servir a otros. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿a quién o a qué estás representando en tu vida diaria? ¿Estás realmente representando a Dios en tu vida diaria? ¿O estás representando más tus gustos? ¿O representas tus aficiones deportivas? ¿O tus aficiones políticas o preferencias políticas? ¿Representas a tu trabajo? ¿Representas tu profesión? ¿A tus hobbies? Por ejemplo, ¿cómo puede ser una forma, quizás no completamente segura, pero una forma que te pueda ayudar a ver a quién estás representando en tu vida diaria? Mira tus redes sociales. Mira tus redes sociales. Mira lo que publicas. Mira lo que compartes. Mira a quién sigues. Miras a qué le das like. Mira lo que guardas. Porque por ahí te puedes comenzar a hacer una idea de a quién estás representando en tu vida. La bandera de quién quieres levantar. Y es que muchas de estas cosas que he mencionado, trabajo, profesión, hobbies, aficiones, etcétera, no están hechas para que tú vivas representándolas. Bueno, de hecho, ninguna de estas cosas están hechas para que tú vivas representándolas. Sino que tienes que ver que muchas de estas cosas sí son herramientas o son oportunidades para que tú a través de ellas puedas representar a Dios dignamente. Por eso es que les decía que esto, para los primeros oyentes de Génesis, representaba un fuerte contraste con los relatos paganos del origen del hombre. Por ejemplo, hay un gran contraste con la epopeya de la creación babilónica. Algunos de ustedes ya han escuchado hablar de esta epopeya del Enuma Elish,
Aquí en el Unuma Elish representa a los humanos como esclavos de los dioses que están sometidos a los caprichos de la voluble voluntad de los dioses. Pero en Génesis 1 no. Génesis 1 proclama que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Dios se relaciona con los seres humanos con amor y con cuidado, pero que al mismo tiempo nos da una dignidad como representantes de Dios, representantes de Él en este mundo. Sí, Él es nuestro dueño, sí somos sus siervos, pero también en una relación especial de amor. También somos representantes de Él. Pero sabemos, y como vamos a verlo más adelante, la próxima semana, sabemos que la caída, que el pecado del ser humano estropeó todo esto. Que esa imagen semejante a Dios quedó distorsionada en nosotros por el pecado. Por el pecado dejamos de servir a Dios y comenzamos a servirnos a nosotros mismos y a esos ídolos que levantamos de nuestra propia imagen y semejanza. Entonces, la forma en que Dios logró que pudiéramos seguir cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, es decir, relacionarnos con Él en adoración y servicio, fue por lo que Cristo hizo por nosotros y con nosotros. Pablo dice que por la muerte y resurrección de Cristo, ahora, dice en 2 Corintios 5:17, somos nueva creación. Somos nueva creación, que las cosas viejas ya pasaron y todas están siendo hechas nuevas para aquellos que están en Cristo. Ser nueva creación, jóvenes, implica que debemos de vivir deshaciéndonos de la vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir según esta naturaleza pecaminosa, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño, para que, como dice Efesios 4:24, vistan del nuevo hombre, el cual, y pongan atención a esto, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pero también dice Colosenses 3:10, vístanse con la nueva naturaleza y se van a renovar a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Tanto en Efesios 4 como en Colosenses 3, Pablo escribió esto después de haber explicado extensamente el Evangelio. De tal manera que esos pasajes de Efesios 4:24 y Colosenses 3:10 nos enseñan que por la obra de Cristo en nosotros hemos sido creados o recreados a imagen de Cristo para ser semejantes a Él. Por lo tanto, jóvenes, porque somos nueva creación, ahora podemos servir a Dios haciendo buenas obras. Y es que también en Efesios, luego de decir que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe, Pablo escribe lo siguiente en Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. En otras versiones, y si ustedes se lo saben de memoria, dice, pues somos de hechura suya. Pero la palabra hechura ahí significa algo hecho a mano, algo como una artesanía. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Jóvenes, el propósito de tu creación y el propósito de tu redención, de tu salvación, o podemos hablar de la redención como esa nueva creación en Cristo, es que vivas para adorar y servir a Dios. Pero entonces, ¿qué es servir a Dios? Y la definición que yo he preparado es más larga que las palabras que ustedes han escrito, pero que las incluyen de hecho. Jóvenes, servir a Dios es adorarlo, amándolo con todo lo que somos, obedeciéndolo y disfrutando de Él mientras lo representamos en la tierra, sirviendo a otros, comenzando desde nuestra iglesia local, con los talentos que Él mismo nos ha dado.
Servir a Dios es esto. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión tomarás hoy? ¿Servirás al Señor? Si tú no estás sirviendo al Señor actualmente, ¿qué decisión vas a tomar? Yo te quiero hacer la invitación a que sirvas en tu iglesia local. Y si tú eres miembro de Gracia sobre Gracia, yo te quiero hacer la invitación que sirvas en tu iglesia local, Gracia sobre Gracia. Tenemos muchos ministerios para que tú puedas servir a Dios haciendo esto, adorándolo, amándolo con todo lo que tú eres, obedeciéndolo, disfrutando de Él, mientras lo representa en la tierra, sirviendo a otros, comenzando desde aquí. Desde la familia en la que Dios te ha puesto, la familia de la fe local en la que Dios te ha puesto. Con los talentos que Dios mismo te ha dado. Yo de verdad te hago la invitación a que tú respondas hoy a la palabra sirviéndole a Dios. De verdad hay bastantes ministerios. Está el ministerio de jóvenes redimidos, del cual tenemos distintas cosas que hacemos, distintos departamentos en los cuales servir. Pero también, por ejemplo, está el ministerio de niños de la iglesia, que se encarga de ministrar a los niños, dando clases a los niños. Está, por ejemplo, relacionado con el ministerio de niños, está el Seminario Bíblico Teológico para Niños, Vida Kids. Está el ministerio de mujeres, que aquí hay algunas que sirven en el ministerio de mujeres. Y así hay otros ministerios más en la iglesia local. El ministerio de alabanza, de adoración de la iglesia, etcétera. Pero decide servir al Señor. ¿Por qué es tan importante esto? Primero, porque es una orden del Señor. Pero también, antes de hacer o ponerte a hacer cosas, porque el servicio no es hacer cosas, el servicio es ser adorador, ser obediente, disfrutar de Dios por lo tanto. Tú entonces vas a aprender por medio de la palabra, por medio de los discipulados, porque todos los que sirven en esta iglesia se discipulan, a ser ministrado con la palabra. Por lo tanto, para terminar, recuerda que fuiste creado para adorar y servir a Dios nuestro Rey, no a los ídolos de la cultura que nos rodea.